un seminario, es parte de su visión. Y yo realmente les invito a darle un aplauso y reconocer el gran labor que ha hecho Pastor Ted en todos estos años. Muchas gracias, Ted. Ok, buenas tardes, hermanos. Colocando aquí el ensayo. El tema que fue asignado para mí esta tarde y es el evangelismo como parte integral de la expansión de la iglesia. El evangelismo como parte integral de la expansión de la iglesia. Y el pedido era hacer esto para que terminando, tenemos como una hora, ¿cierto, Sergio? Una hora. Entonces, la idea es, terminando eso, luego podemos dividirnos en grupos para hacer algunas reflexiones del tema. Entonces, queremos mirar un poco el evangelismo como parte integral de la expansión de la iglesia. Acabamos de poner eso en el WhatsApp en español, tanto como en inglés. Así que si desea tenerlo por delante, tanto como aquí en la pantalla lo tenemos. ¿Se puede verlo así? Ok. Definir la misionología nos ayudará a definir la evangelización en la expansión de la iglesia. Comenzaremos por definir la misión, luego formularemos una serie de preguntas en cuanto a la mirada a la iglesia y su eclesiología. Aunque inicialmente este suene bastante intramuro, quizás los luteranos frecuentemente interpretan a sus padres y doctrina bajo una luz, lo que los mantiene siendo introspectivo en vez de evangelística por naturaleza. Un breve mirada a dos de los padres luteranos y tres doctrinas principales mostrará que cada uno de ellos le da a la iglesia su impulso evangelizador que mínimamente apunta a la expansión en la iglesia. Así como la teología informa a la práctica, la misiología también es práctica a corresponder al cómo, y el cómo en la misiología es bastante importante. Nos enseña nuestros padres y doctrinas para que sepamos cómo proceder en la evangelización. Las siguientes 6 preguntas que formulamos pretenden destacar el evangelismo en los padres y las doctrinas como parte integrante de la Iglesia Luterana. En cuanto a su relación con otras denominaciones iglesias, y cada una de esas preguntas, si miran nota de pie, tengo aquí abajo, viene de un curso de seminario Fort Wayne doctorado, que es sobre la plantación de iglesias, formulado por el doctor Robert Bennett. Dice aquí, primero, en cuanto a su relación con otras denominaciones iglesias, ¿cómo clasifica ley a la iglesia evangélica? ¿Cómo debe relacionarse el misionero sembrador de iglesias como la confesión de la iglesia? Según Walter, ¿quién asume la responsabilidad de continuar el mandato de Cristo? ¿Es la definición de la iglesia de la confesión de Augsburgo un impedimento para la plantación de las iglesias? Niegue su misión ad intra en Confesión de Augsburgo 7, la misión ad extra. ¿Cómo es el crecimiento de la iglesia como programa de extensión? Eso es el church growth. Como programa de extensión. ¿Y cuál es la diferencia entre una teología de la gloria y una teología de la cruz en el contexto de las misiones y la plantación de las iglesias? Finalmente, concluiremos con una definición estrecha de misión y la ampliaremos para proveer una visión a través de la parábola del sembrador y la semilla sobre cómo la misión de SMS en América Latina y el Caribe, LAC, es evangelística a través de sus misiones y misioneros como luteranos confesionales en la expansión de la iglesia. Por razones de tiempo, no podemos entrar en una conversación necesaria sobre la justificación en sí, aunque tocaremos esto, la dinámica de la ley y evangelio y la escatología, todos los cuales son necesarios
cuando se habla de impulsos evangelísticos como parte integral de la expansión de la iglesia. Quizás, para llegar a la misionología como disciplina, hay que definir primero la misión. Entonces, empezamos con una definición aquí. La misión tiene como núcleo la obra salvadora de Jesucristo, que murió y resucitó por los pecados de todas las personas, pasado, presente y futuro. Esto significa que el Dios Trino tiene en su ser más íntimo la salvación del pecador, ya que su Hijo ha venido a hacer y decir lo que le fue encomendado por el Padre. Lo que se ganó en la cruz se distribuye a través del ministerio y los sacramentos que recibe la iglesia. Intrínsecamente, la Trinidad está envuelta en esta tarea y encomienda a la iglesia lo que el Padre preordenó antes de la fundación del mundo. Como tal, una definición de misión podría ser el Dios Trino que envía a su Hijo, que a través de su muerte y resurrección justifica a todas las personas. La iglesia llama a los pecadores al arrepentimiento en su palabra para que a través de la fe en Él puedan ser declarados justos. La iglesia entonces es el instrumento que es impulsado por su evangelio, por el cual sus sacramentos son administrados apropiadamente a través de sus ministros llamados. Pero también los bautizados dan testimonio activo de Él a través de sus vocaciones dadas por Dios para que todas las naciones puedan invocarle. Como tal, la misiología como disciplina y lo que comprende debe ser estudiado para que pueda procurarse una definición de misiología. La misiología abarca todas las teologías y sus disciplinas simplemente porque la teología es práctica en el sentido de que Cristo, mediante su muerte y resurrección, justifica a todo el mundo, reconciliándolo consigo mismo. La teología trata de aplicar esto en la práctica, de modo que en la historia, la exegética, la pastoral y la sistemática, la vida, la muerte y resurrección de Jesús dada por todos los hombres constituyen el núcleo de cada una de estas disciplinas. La teología misma fluye de un contexto misionero. Jesús envía a los 12 y al recibir el Espíritu Santo, prediquen y enseñen, y esto da lugar a que se formen iglesias y pastores para discipular a estas misiones. Mientras los apóstoles estaban en misión, se ocupaban de la formación de pastores y de la enseñanza de las personas. La teología, dependiente de las escrituras, se desarrolló tanto para la formación de pastores como para el establecimiento de la iglesia. La teología en su esencia es práctica, en el sentido de que busca aplicar el evangelio de Jesucristo para la salvación de todos los pecadores. Aquí le hablo de, si mira esa nota de pie 6, Green, en su libro de evangelismo, habla de la importancia de la conversión en el siglo I, diciendo, en este punto, donde destaca la singularidad de la conversión cristiana, invitaban tanto a judíos como a gentiles a poner su fe en el Mesías de Dios. Y ese punto es interesante. Él dice, en unirse a la compañía de su pueblo. Para el gentil, esto sería la conversión a una nueva fe. Pero el judío sería en un sentido importante la conversión dentro de la fe, la que se había alimentado y de la que Cristo era la cumbre y la meta. Adelantándose aquí. Si la misiología abarca la teología por un lado, también abarca el mundo y su contexto por otro. Las disciplinas antropológicas, ya sea la sociología o la antropología, son útiles y saludables, ya que la iglesia trata de aplicar su teología a diferentes contextos en todo el mundo. ¿Cuáles son las barreras que impiden la predicación y la enseñanza del evangelio? Tal vez se trate de una cuestión lingüística o de otro tipo. Sin una comprensión adecuada del estado caído del ser humano, el evangelio no puede aplicarse correctamente en su contexto. Un conocimiento profundo del ser humano ayudará al misiólogo en su tarea de comprender mejor su contexto
para dar a conocer a Cristo a las naciones. La naturaleza de la misiología es, por un lado, teológica y por otro, el estudio del ser humano y de las barreras que impiden al misionero llevar a cabo su tarea. Sin embargo, la finalidad de la misiología ha de ser la misma que de la misión. Desentrañar cómo el Dios Trino salva al pecador mediante la obra expiatoria del Hijo en la cruz. La misiología, en resumen, podría ser el estudio y la reflexión de la misión de la iglesia, que busca la justificación del pecador y es instrumento a través del cual actúa el Dios Trino. Incluye una variedad de disciplinas que ayuden a la iglesia a identificar los seres humanos en su contexto para que se realice el propósito de la misión, la salvación del pecador. Aquí le llamo atención a la nota de pie 11. Contexto y contextualización son muy diferentes. La contextualización suele interpretarse en el sentido de que no se puede entender a la iglesia en un lugar concreto debido a su contexto, negando así la verdad y eficacia universal de las escrituras y su enseñanza. El contexto, sin embargo, es útil para determinar, por ejemplo, cómo hay que comunicarse con un pueblo dada su lengua materna, las costumbres que le son consecuentes, etc. Ve Robert Kolb, a Lutheran Church A View of Church Culture, para ver un tratamiento decente de ese tema. La página 6, ley sobre la iglesia y su misión. Ya hemos visto una definición de misión y misiología. Ahora miramos a ley para ver lo que dice acerca de la iglesia luterana y su misión. Nos dirigimos ahora a ley, seguido por Walter, para comprender cómo entendían estos padres luteranos a la iglesia y su papel evangelizador en la expansión de la iglesia. Preguntándonos primero, en términos de su relación con otras denominaciones iglesias, ¿cómo clasifica ley a la iglesia evangélica? Y a continuación, examinamos brevemente su impulso evangelizador en la expansión de la iglesia. Ley habla de la belleza de la verdadera iglesia y luego la distingue de cualquier otro. Lo que divide es la enseñanza, según él. Solo una puede ser correcta. ¿Por qué no? Esa es la pregunta de él. ¿Por qué no ha de haber una de las iglesias a la que se apliquen las promesas del Señor más que a todas las demás, por ser la que se mantiene más fiel a la verdad? Ahora, aunque no lo tengo citado aquí, Walter dice lo mismo. La que tiene más verdad es la poseedora de la verdad completa. Lo que distingue a la iglesia de todos los demás grupos del mundo es su posesión de la palabra pura y de los sacramentos. Así como la iglesia se distingue de todo el mundo por poseer la palabra y los sacramentos, las denominaciones muestran sus diferencias en la forma de entender la palabra y administrar los sacramentos. Por lo tanto, una marca distintiva de una denominación debe ser su confesión. Admitimos que la llamada Iglesia Luterana es, sin embargo, la única entre todas las que tiene la marca de la denominación pura, la iglesia por excelencia, ley. Porque tiene palabra y sacramento en una confesión pura, la iglesia luterana es la fuente de la verdad y de sus aguas sacían su sed todas las almas sedientes de otras iglesias. En respuesta a los católicos romanos, ley replica que la iglesia no se juzga por su antigüedad, ni por extenderse por todo el mundo, ni siquiera por tener el mayor número de padres de la iglesia. Es un punto importante para nuestras iglesias luteranas en Europa, porque todos, si se han fijado, tienen obispos y insisten en obispos por esos dos motivos. Primeramente, porque son antiguos y segundo, porque quieren mostrar sucesión apostólica, a la cual todos nuestros padres luteranos se nieguen hasta el día de hoy. Interesante que Ley está en contra de eso. Habiendo oído a Ley hablar de carácter único de la iglesia, en cuanto que tiene las marcas y predica el evangelio, preguntamos,
En consecuencia, ¿cuáles son las implicaciones misionológicas de esa comparación para la Iglesia Evangélica Luterana? La misión es la vida de la Iglesia Católica, es decir, universal. Donde se detiene la sangre y el aliento. Donde muere, muere también el amor que une el cielo y la tierra. La Iglesia Católica y la misión, estas dos, nadie puede separarla sin matarla a ambos, y eso es imposible. Por eso, la palabra debe llegar a todos los hombres. El llamado de Dios se dirige a todos los hombres y ellos lo rechacen, aunque Él desea fervientemente que todos se salven. Esta doctrina nos hace celosos en llamar a los paganos, porque Dios llama a través del oficio de predicación. En consecuencia, la doctrina de la iglesia y su actividad, misiones, depende de la doctrina de la gracia universal. Estamos hablando de la justificación objetiva, ¿ya? Y de cómo una posición teológica predestinaria responderá a esta pregunta sobre la iglesia. Ley procede a señalar que en Romanos 10, Pablo habla de la llamada de todas las personas y dice que su voz ha llegado a todo el mundo. Pablo pensaba que en su tiempo se podía predicar el evangelio a toda criatura. Algunos pensaban o piensan que esto es imposible. El llamado es universal y se extiende a toda persona. Como guardiana de la doctrina pura, nunca puede renunciar a nada de la verdad que conoce, a nada de los verdaderos medios de la gracia divina, ni a nada de remedio para los males del mundo, sin ser fiel a Dios, que tanto confía en ella, sin ser infiel a su vocación. La iglesia enseña la totalidad de la fe y no diluye su enseñanza a un simplista llamamiento al altar. Incluso en la controversia, que la iglesia permanezca coherente consigo misma, que se aferra a la misma y única verdad y a la misma y única confesión. Hasta allí leí. Al mismo tiempo, sabemos que otras confesiones que prediquen a los paganos los lleven a la posibilidad de salvación. Podemos alegrarnos de sus confesiones, aunque sean deficientes y erróneas en su aplicación. Ahora hablando de otras iglesias, oramos por ello y por nuestros esfuerzos que son demasiado débiles. La Iglesia Luterana hará de la proclamación su principal énfasis, será litúrgica y usará el catecismo, esa es la opinión de ley, como su principal elemento de enseñanza aparte de las escrituras. Ahora, aplicar ley a lo que acabamos de escuchar, buscando llegar al cómo, ¿ya? Porque de ahí trata la cuestión de misión. ¿Cómo hacemos eso? Nos preguntamos cómo se aplica esto al misionero y al plantador de iglesia en su respectiva labor. ¿Cómo debe relacionarse el misionero, sembrador de iglesia, a la confesión de la iglesia? ¿A quién debe rendir cuentas? ¿Debe ocultar la herencia teológica a quienes predica el evangelio? La misión y la iglesia, ya escuchamos de ley, están inextricablemente unidas. La misión no existe sin la iglesia. De la iglesia tiene derecho de existencia, pues el Señor no quiso una iglesia y misión, sino una iglesia comprometida en la misión. La iglesia tiene derecho indiscutible, basado en su fundamento divino, de supervisar la misión. La misión, por su parte, tiene el deber más estricto de cumplir con su responsabilidad ante la iglesia. Esto significa que un misionero tiene votos de ordenación, está obligado a enseñar todo el consejo de Dios de acuerdo con sus votos, ha hecho sufrimiento a Dios y a la iglesia de ser fiel a las formas que han sido dadas, tales como la liturgia, los credos y la confesión de la iglesia. Es un hombre bajo órdenes de su Señor y responsable ante la iglesia. Enseña la justificación por la gracia mediante la fe, pero el perdón de los pecados, y como tal, no es católico romano ni reformado. Toda la enseñanza está consagrada a la iglesia madre y el divorcio es imposible.
Es la confesión de la iglesia la que da al misionero su dogma. Retener la enseñanza de la iglesia es robarla a unos de las batallas, es decir, las lecciones aprendidas a lo largo de los siglos con Nestorio, Arias e innumerables otros. Los tesoros de la iglesia se encuentran en su dogma, confesiones y credos. Actúan a la vez como escudo y bandera, defendiendo la fe, pero también elevándose para que todos vean sus claras enseñanzas. Solo cuando uno es enseñado correctamente puede corresponder adecuadamente al cuerpo de Cristo y a él como cabeza. Hasta ahí ley. El primer padre de la iglesia. Ahora entramos mirando a Walter. Walter sobre el papel de los pastores, los laicos y la misión iglesia. Walter, conocido como el que quizás más influyó en la configuración de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, predicó en un festival de misión, y todo lo que tengo aquí es de su sermón. Es decir, esa parte viene de este sermón de él. Predicó en un festival de misión sobre su perspectiva del papel de pastor y los laicos en la misión de la iglesia. Su punto de vista aquí es normativo para la configuración de la misión de SMS como misión de la iglesia de sínodo hasta el día de hoy. Y quiero en esta parte destacar 2 puntos. El rol entre el pastor y el laico en términos de cómo hacen la misión. Y por otra parte, la estructura en sí de misión mundial, o hoy día somos SMS o misión SMS, en términos de estructura. Ojalá se ve ambos destacados acá. Ok, nos planteamos las siguientes preguntas. Según Walter, ¿quién asume la responsabilidad de continuar el mandato de Cristo? ¿Cuáles cree que son las implicaciones de la posición de Walter para la LCMS en su misión hoy? Walter reconoce que 100 años antes de su tiempo hubo un despertar en Alemania. El despertar era Napoleón, y acuérdense que miles por 10 miles de soldados alemanes fueron junto con los ingleses para, tanto como los rusos, para pelear contra él. Y él dice que ese despertó la iglesia en Alemania, donde las iglesias estaban vacías, nadie está asistiendo a la iglesia, y de repente con todas las guerras contra él, las iglesias se llenaron, y de ese momento había un gran despierta hacia la misión por causa de Napoleón. El ímpetu para ello era llevar el evangelio a los paganos. Sin embargo, no era del todo como debiera ser. Dice, no debiera ser necesario formar pequeñas sociedades misioneros en la iglesia. Y aquí, importante, sino que toda la iglesia debe ser en sí misma una gran sociedad misionera. Él delinea esto aún más. ¿Es verdad entonces que la obra de convertir a los paganos es la responsabilidad de los servidores públicos de la iglesia solamente, a saber, el pastor? No, no lo es. Aquí vemos que es el pueblo del Nuevo Testamento o la Santa Iglesia Cristiana que Dios ha preparado o establecido para mostrar su alabanza en todo el mundo. Y puse aquí en la nota de pie 33 esa parte de su sermón para que pueda verlo en completo. El punto de vista de Walter es refrescante en el sentido de que cada cristiano da testimonio para abrir las puertas del cielo a los paganos. Las implicaciones de esto para la SMS hoy son mucho. La predicación necesita recordar a los oyentes que están en esta tierra con el propósito de ser sacerdotes, cuya meta más alta de amar al prójimo es también llevarlo al Evangelio Salvador de Jesucristo a través de su vocación. La enseñanza tiene que ser tal que demuestre que el objetivo de la iglesia no es el mantenimiento de un edificio o del ministerio, sino más bien que otros oigan para que arrepentidos se salven. Los seminarios necesitan ser reorganizados para enseñar a los hombres no solo cómo ser pastores,
sino también evangelistas. Estos evangelistas necesitan guiar a los hombres a través de su predicación, como lo hace Walter, a propósito más elevado de la iglesia, que es poner el evangelio antes los demás y recordar a sus oyentes que está en su vocación diaria y la realización más elevada de la misma. La proclamación debe tener en su centro la justificación de todo y una súplica urgente para que todos los bautizados, a través de sus vocaciones, se involucren en dar testimonio y traer a otros a la iglesia. Tal vez, si cada iglesia tiene una estación de misión, alteraría radicalmente el sínodo. Un retorno total a la misión de la iglesia de la SMS, en la que cada iglesia está en misión y apoya conjuntamente el trabajo internacional y localmente llega a plantar nuevas iglesias con el apoyo de laicos y pastores, por igual sería el llamado de Walter. Vuelvo a la página 10 aquí para leer lo que dice Walter. Es la nota de pie 33. Eh, 33. ¿Quiénes son los que se encargarán de que el evangelio sea realmente predicado a todo el mundo? Solo los santos apóstoles tenían este oficio, de modo que ahora este oficio ha expirado con ello. En efecto, Cristo les mandó primero que fueran por todo el mundo y enseñarán a todas las naciones. Pero Cristo añadió enseguida, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otro lugar, Cristo predice expresamente, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Según la voluntad de Cristo, pues, la predicación del evangelio había de continuar entre todos los hombres también después de la muerte de los apóstoles, y de hecho continuar hasta el último día del mundo. ¿Es cierto entonces que la obra de convertir los paganos es responsabilidad exclusiva de los servidores públicos de la iglesia, es decir, de los pastores? No, no es cierto, porque el predicador como tal tiene su llamado oficial, son palabras de él, solo para aquel rebaño que en particular le ha sido encomendado. Entonces, de ahí él asigna al laico en su vocación la parte de dar testimonio y traer otros a la iglesia. Vamos a volver aquí ahora. La segunda cosa que quiero llamar la atención es su punto de si la iglesia tiene muchas sociedades de misión, como pasó en su tiempo en Alemania, o si la iglesia en sí es una sociedad misionera. Y eso en sí es la estructura de sínodo hasta el día de hoy. Lo que se llama misión mundial es una iglesia misión, no es una sociedad misionera. Es decir, todos los distritos de nuestro sínodo envían sus fondos al sínodo, al sede, donde hay una junta elegida por la iglesia en asamblea que dirige a nivel internacional la misión de la iglesia, una sola sociedad. Claro, el sínodo hoy en día no tiene solo una sociedad, porque hemos desviado de eso, pero en principio, los primeros 100 años nuestros sí fue así. Era exclusivamente la iglesia misión, o lo que llamamos misión mundial. Y es la razón que hasta el día de hoy el sínodo de Missouri todavía tiene esa estructura, porque así Walter argumentó ya temprano, en los primeros 50 años de sínodo, que la misión debe ser así. ¿Ok? Vamos aquí a la Confesión de Augsburgo. Ahora mirando una de las tres doctrinas. Artículo 7. He escogido eso porque quizás es una de las doctrinas más complicadas por confesionales, en mi opinión. Hablando en sí de la pureza. Entonces vamos a ver si podemos ver cómo cuando hablamos de la pureza de la doctrina, si es algo que nos tiene estancado como confesionales en términos de la misión, o si es algo por la cual podemos todavía mirar hacia afuera,
A ver, muchos critican a los luteranos confesionales por preocuparse más por la pureza de la iglesia debido a sus confesiones luteranas que por ser evangelizadores. Por lo tanto, preguntamos, ¿es la definición de la iglesia en la Confesión de Augsburgo un impedimento para la plantación de las iglesias? Niegue a su misión ad intra en artículo 7, la misión ad extra, o sea, ¿somos solamente concentrados en fortalecer a los fieles o también podemos mirar hacia afuera? Para escuchar de nuevo este artículo, teniéndolo en la mente, también enseña que una iglesia santa ha de continuar para siempre. La iglesia es la congregación de los santos en la que se enseña rectamente el evangelio y se administran rectamente los sacramentos. Y para la verdadera unidad de la iglesia, basta estar de acuerdo sobre la doctrina del evangelio y la administración de los sacramentos. Tampoco es necesario que las tradiciones humanas, es decir, los ritos o ceremonias instituidos por los hombres, sean en todas partes iguales. Como dice Pablo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Esta verdadera unidad no tiene que ver con una cabeza visible al frente de una iglesia visible. La verdadera unidad se encuentra, en cambio, por aquellas que tienen el mismo evangelio, siendo justificados por la gracia a través de la fe. Es cierto que esta iglesia es una iglesia de fe y por lo tanto es intangible. Sin embargo, esta iglesia se ve en que también tiene las marcas de la iglesia, que es la predicación pura del evangelio y la administración correcta de los sacramentos. Y podemos con Lutero agregar quizás algunos otros. Del evangelio de la justificación por la fe se desprenden todas las doctrinas secundarias y terciarias que demuestra que los luteranos no son minimalistas cuando se trata de confesar la fe. La misión ad intra no niegue la misión ad extra, como la gracia universal de Dios es enseñada por las Escrituras y la Iglesia luterana. La justificación objetiva es que Dios en Cristo ha reconciliado al mundo consigo mismo en la cruz. Dios desea fervientemente que todos los hombres se salven. La predicación de la palabra de Dios es fundamental para el artículo 7, es decir, precede eso y anticipa eso. Proclamar las buenas nuevas y darla a conocer al mundo significa que la proclamación de la iglesia es tanto para la iglesia como para el mundo. Esta proclamación tiene en su corazón la principal enseñanza de las Escrituras de la justificación universal y la justificación subjetiva, que uno es justificado por la gracia mediante la fe. La gracia universal, la que apunta a la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de los pecados, ganado en la cruz para todas las personas, es el corazón y la enseñanza central de la iglesia cristiana. La fe solo es apropiada por los medios de la gracia a través de la proclamación, en la que el artículo 5 de Augsburgo, también conocido como el oficio de la predicación, demuestra cómo se debe obtener esta fe. Para que uno se apropie de estos medios, es necesario llevarlo a todo el mundo a través de la proclamación del evangelio. Lo repito, para que uno se apropie de estos medios, es necesario llevarlos a todo el mundo a través de la proclamación del evangelio. Lo que aparentemente apunta solo hacia adentro a la iglesia, ahora apunta al mundo entero. La llamada universal se centra en el envío de predicadores al exterior, tal y como realizó ley. Aquí abajo quiero, creo que lo tengo aquí. Quizás un poco más adelante. Entonces, cuando estamos mirando aquí lo que es la pureza de doctrina, a veces olvidamos dos puntos. Artículo 4 y 5 anticipa el artículo 7. Entonces, mientras que queremos tener la doctrina pura, parte de tener la doctrina pura es por ambas razones. Para que los que son adentro de la iglesia puedan ver al Cristo en su pureza. Y para que aquellos que son afuera, artículo 4, la justificación universal, también pueden ver a Cristo y la justificación subjetiva, pueden apropiarle.
una forma coloquial de decir eso es que tenemos la doctrina pura para que uno pueda ver todo de Cristo. Si entiende lo que estoy diciendo. Mientras que tenemos al núcleo de las enseñanzas, la justificación, todas las doctrinas que salga de allí tienen el propósito para que podamos verle en todo su belleza. Entramos ahora hablando de creo que esa es nuestra tercera doctrina, crecimiento de la iglesia, o lo que llaman en inglés church growth, y teología de la gloria y teología de la cruz. En primer lugar, quiero decir que Dios sí quiere el crecimiento de la iglesia, sin duda ninguno. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo murió en la cruz para todos. Y si creemos que Cristo en la cruz murió por todos, no algunos, entonces sin duda ninguno, Dios en Cristo ha redimido al mundo en su totalidad, pasado, presente y futuro. Entonces jamás puede nosotros decir que Dios no quiere que su iglesia crezca. Ahora, si lo quiere crecer en el lugar, contexto local a la cual yo estoy, bueno, eso puede ser otro asunto. Pero que quiere el crecimiento de su iglesia, sin duda ninguno. Porque no extendió su muerte en la cruz para algunos, más bien para todos. Ok. Entonces, no estamos en contra del crecimiento de la iglesia. Quiero destacar eso, empezando aquí. Aquí estoy hablando más bien de un movimiento de Church Growth que empezó en los 80s. Y quiero enseñar 3 puntos aquí. Una teología de gloria versus una teología de la cruz. Segundo, el origen de la iglesia, del movimiento de Church Growth, porque influyó la misión de la iglesia de forma dramática por 20 años. Y tercer, de dónde viene el PLI, PLI, que ya está rodeando por todos nuestros países, que es un movimiento que salga de el movimiento de Church Growth. Y vamos a mirar algunas de las citas mostrando eso. Ok, con demasiada frecuencia se critica a los luteranos por no preocuparse por el resultado deseado de la labor evangelizadora y crecimiento. En consecuencia, examinaremos brevemente el movimiento Church Growth, movimiento de crecimiento de la iglesia, que influyó mucho en el sínodo de 1980 a 2000 con el seminario Fuller y sus dirigentes. Describe la preocupación por los programas de extensión de Church Growth y cuál es la diferencia entre una teología de la gloria y una teología de la cruz en el contexto de las misiones y la plantación de iglesias. Quizás sea famoso que uno de los mayores énfasis del movimiento de Church Growth sea el de los grupos pequeños, en lo que la iglesia es más auténtica cuando se reúne de esta manera, la meta iglesia. No se trata de un desbordamiento del servicio divino o del ministerio, sino a menudo de su sustitución. Mínimamente, esto es una minimización de los medios de gracia y sugeriría que nuestra organización humana y principio de reunión deberían ajustarse a esta estrategia. Así pues, la estrategia sustituye a los medios de gracia divino. Sin embargo, el servicio divino es donde el Señor ha prometido encontrarse con los pecadores, absolverlos a través de sus pastores y darle el perdón de sus pecados. Un cristiano, entonces, vive su vida yendo al servicio divino y viniendo de él, en el que el epicentro de su vida encuentra en relación con el Señor, sirviendo a su pueblo a través de su ministerio, palabra y sacramento. El cristiano, por su parte, así fortalecido, da testimonio activo en su vocación como cristiano, invitando a otros, diciéndoles y trayéndoles para que le conozcan. Y obviamente amando a su prójimo como a sí mismo. Aquí abajo, para dar un contexto histórico de la influencia de Church Growth, en 1980, vamos a la página arriba, la nota de pie 39, a mediados de la década de 70,
el movimiento de Church Growth de la iglesia estadounidense comenzó a tomar forma visible en el sínodo. Comenzó a partir de dos fuentes improbables, la Asociación de Ayuda y los luteranos y la Hermandad Luterana. Son dos grupos fraternales que venden seguro de vida. Las iglesias están declinando, así que su mercado está disminuyendo. Preocupados, ellos fueron afuera del sínodo buscando la ayuda de estos dos señores, Wagner y McGovern, en Pasadena, California, para ver cómo era la forma de incentivar la iglesia de nuevo hacia crecimiento. Unos 80 ejecutivos de SMS asistieron a esa conferencia en el seminario Fuller. Tal fue la influencia que para el año 86, el sínodo representaba el tercer grupo denominacional más grande en el programa. Es decir, en todo Estados Unidos, el sínodo tenía cientos de pastores estudiando en programas postgrados, sacando sus estudios en el Church Growth. Ahora, eso no fue solo en el sínodo. También el nota de pie 40, hacia 95, quedó claro que el SMS era en realidad dos iglesias centradas en dos cosmovisiones diferentes. Ahora, ese autor no es del sínodo, él es crítica hacia el sínodo. Él dice el siguiente, en una conferencia sobre mega iglesias, celebrado en 1996, varios pastores de parroquias más grandes de SMS empezaron a preguntarse, ¿quiénes son los pastores que dirigirán las iglesias más grandes en el futuro? La respuesta a esa pregunta condujo al desarrollo del Pastoral Leadership Institute, PLI, un grupo de pastores de las iglesias más grandes de SMS comenzó a organizar una conferencia anual de liderazgo para formar a los líderes más jóvenes. Denominado Instituto de Liderazgo Pastoral, PLI, se desarrolló como respuesta a preguntas adicionales como ¿de dónde vamos a sacar pastores que sepan cómo construir congregaciones? Entonces, cuando la iglesia empezó en los 90s a responder es decir, el sínodo empezó a formar una crítica contra el movimiento de Church Growth. Allí ya salió varios informes de nuestra Comisión de Relaciones Eclesiásticas, de presidentes de distrito, disminuyendo la influencia de Church Growth en el sínodo. Y esa fue la respuesta de unos cuantas iglesias, mayormente en California, de donde todavía hay una influencia fuerte de esa, a la cual el enfoque queda en queremos pastores que conocen estrategias, que conocen métodos, que son tipos ejecutivos, porque cuando hablamos en el seno de iglesias grandes, estamos hablando de que tienen más que 1,500, 2,000, 2,500 miembros. Ok, volviendo a nuestro tema, buscando dar un poco contexto, historia de dónde viene ese que influye a nosotros aquí en América Latina. Iglesia Crecimiento. Ok. Chévere. Vamos aquí a una teología de la gloria. Una teología de la gloria, la página 10, consciente o inconscientemente prima nuestros esfuerzos en relación con Dios. El Church Growth o Iglesia Crecimiento enseña quizás de forma más burda de las estrategias de mercado y crecimiento de la iglesia cristiana. Se entiende correctamente por el número de personas en el banco y que la fe salvadora se forja mediante el marketing. Por otra parte, las ciencias de comportamiento que tienen su lugar no son iguales a la palabra de Dios en la revelación
de la verdad de las Escrituras y la centralidad de Cristo y su obra expiatoria. La vida espiritual del cristiano no se mide por lo feliz que puede ser gracias a sus éxitos y logros terrenales. Es predicación de Cristo y el crucificado a través de la ley y evangelio, lo que es necedad para el mundo, y el bautismo, la enseñanza y la cena del Señor, lo que planta, construye y edifica y expande la iglesia del Señor. El evangelio de Jesucristo, su muerte y resurrección, son el verdadero tesoro de la iglesia, y a través de la palabra y sus dones, lo que la iglesia tiene para ofrecer a un mundo pecador y moribundo. No hay otros sustitutos. Una iglesia y su pastor se esforzarán para lanzar la semilla de evangelio, y a lo largo y ancho a través de la predicación de la muerte de Jesús en la cruz. Este desafía la razón, las estrategias de marketing, el propio sentido de felicidad, y aún que para el hombre sea una locura, es la sabiduría de Dios. Para dar un ejemplo de eso, la nota de pie 48 de Koster, Ley Evangelio. En la teología reformada, la ley se ha dado principalmente para hacer feliz a una persona, porque a través de tu santificación, tú puedes lograr lo que es necesario teniendo el Espíritu Santo. En la teología luterana, la ley se ha dado principalmente para hacer que la persona sea desgraciada, y la felicidad llega más tarde, cuando el creyente encuentra la alegría de servir a su Salvador. Es decir, hay dos formas radicalmente distintas de cómo ver la ley y su uso. También 49. La reforma luterana enfatizó que las marcas de la iglesia eran la predicación de la palabra de Dios y la administración bíblica de los sacramentos. El crecimiento debe venir a través del poder del evangelio. Charles Van Engen señaló que el church growth, crecimiento de iglesia, en realidad hace del crecimiento una marca de la iglesia. A falta de un término mejor, sugeriríamos la nueva palabra llamada, y en vez de llamarlo crecimiento de la iglesia, anhelo de crecimiento numérico, como medio de señalar el principio de vida de que hemos estado hablando. Creo que las marcas de la reforma de la iglesia son adecuados, no solo para denotar dónde existe la verdad de la iglesia, sino también cuál es su énfasis en alcanzar a la obra de evangelización. Ni el crecimiento numérico, ni el anhelo de crecimiento numérico describen adecuadamente la marca de la verdadera iglesia. Más bien, enseñar la palabra y administrar los sacramentos, ya sea en iglesias establecidas o en la obra de evangelización, es una descripción perfectamente adecuada. Vamos para terminar aquí. Un sembrador sale a sembrar, una aplicación sencilla de la misión Latinoamérica y caribeña de la SMS. Dado que la misión no es solo teológica, sino también responde a la pregunta sobre la plantación de iglesias, de cómo hacemos nuestro trabajo, buscamos aquí enunciar ampliamente una misiología luterana operativa en la región de América Latina y el Caribe, que da voz a nuestros esfuerzos de los últimos 15 años. No podemos entrar en detalles, ya que la región abarca América del Sur, América Central y el Caribe. Esto sería expuesto por nuestros plantadores de iglesias individuales en este simposio. Esto se enuncia a través del mantra: difundir el evangelio, plantar iglesias luteranas y mostrar misericordia. Difundir el evangelio, plantar iglesias luteranas, mostrar misericordia es el lema de la misión de SMS. Les animo a que piensen en esto como un simple misiología luterana. Un sembrador sale a sembrar. Lo hacemos con temerario abandono. Quizás no conoce el valor de la semilla. Sin embargo, se nos dice que la semilla es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para el perdón de los pecados. Por lo tanto, la semilla tiene el máximo valor. Siembra en todo tipo de suelos. ¿Acaso no conoce su suelo? Sin embargo, Jesús mismo interpreta esta parábola hablándonos de los 4 tipos de tierra. Entonces, quizás su determinación de sembrar temerariamente en todo tipo de suelo tenga que ver con su motivación. Él es amor. Es decir, el sembrador conoce su semilla y el terreno. Es que Él es amor, y esto determina su razón principal para sembrar en todo tipo de suelo.
Como dice el profeta Isaías, sabe que nuestros corazones son duros como diamantes en la incredulidad. En consecuencia, nuestro Señor Jesús se entregó en la cruz, reconciliando consigo al mundo entero cuando aún éramos enemigos, porque desea fervientemente que todos los hombres se salven. Ellos no necesariamente lo saben, pero Él quiere que lo sepan. En sentido estricto, la misión no consiste en cavar pozos, enseñar inglés como segundo idioma, tener un centro de embarazo en crisis, ni ninguna de estas actividades. En sentido estricto, es una línea de demarcación. Se dice que el coronel Travis reunió a los tejanos en el Álamo, trazando una línea en la arena con su espada, invitando a los tejanos que quisieran seguir luchando a cruzar la línea. La misión es cruzar una línea, es pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, es pasar de la incredulidad a la fe, es conversión. ¿Cómo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos ha ordenado tener el oficio de la predicación. Proclamamos, anunciamos, hablamos a los demás de Jesús para el perdón de sus pecados. Si Francis de Asís dijera realmente, predica el evangelio y habla si es necesario, diríamos no, no y 1000 veces no. Damos testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús para el perdón de los pecados con nuestras bocas como bautizados y amados trabajadores de la iglesia donde nuestro Señor nos ha puesto. A la hora de dar a conocer a Jesús a todo, lo hacemos de forma indiscriminada, pues sabemos que la semilla en sí, por sí mismo, es de sumo valor y que toda la tierra debe ser labrada, pues Él murió por todo. Para ampliar nuestra definición de misión, consideramos a Pablo. El apóstol Pablo dice, todo es santificado por la palabra de Dios y la oración. La enseñanza de inglés como segunda lengua, la excavación de un pozo, el cuidado de los huérfanos o de las personas con discapacidad puede ser misión donde y cuando cuidamos de las personas en sus cuerpos y hablamos de evangelio a sus oídos. Cuando hablamos de evangelio y cuidamos de las personas en sus cuerpos, hacemos misión. Cuando cuidamos de las personas en sus cuerpos, pero no hablamos el evangelio, hacemos una buena obra, debe ser una buena obra, pero no misión. En otra palabra, es amar a su prójimo como a sí mismo. Estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo, una buena obra, pero en sí no es misión si no hablamos con la boca. Sigue teniendo valor, pero no es propiamente misión. El Espíritu Santo obra la fe a través de su palabra y es el actor principal en la conversión. Lo hace a través de la predicación. Al oírlo, traemos a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Jesús está allí. Ahí Él, a través de su pastor llamado por mandato divino, hace discípulos, convirtiéndolos en su pueblo a través de agua, la palabra, el pan y el vino. La particularidad de la iglesia es que tenemos el evangelio. Predicamos a Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Es la iglesia que tiene el evangelio. No la escuela, no la universidad, no es el orfanato, es la iglesia. Este es nuestro don único para ofrecer al mundo. Nadie más lo tiene, siendo cristianos luteranos del evangelio, de la confesión luterana, de ministros llamados, de la liturgia, de diaconisas formadas en la misericordia y la educación teológica con fidelidad a las escrituras y profesores que se adhieren a esto como ningún otro. Esto es nuestro regalo al mundo y únicamente nuestro y vuestro para llevarlo a cabo en vuestras respectivas vocaciones. Profesores, ustedes están llamados a enseñar en sus respectivas iglesias. Mira a tus padres en la fe. Mira su fidelidad a las escrituras y a las confesiones luteranas. Mira cómo ellas señalaron a Jesús. Reza el Espíritu Santo para que les conceda una fidelidad así. No olvidamos cómo llega la gente a Jesús. Echando un buen vistazo a los relatos evangélicos, vemos que el testimonio se da de diferentes maneras, tanto en los llamados como en los bautizados. El eunuco etíope está leyendo a Isaías y el Espíritu trae a Felipe a su lado y le pregunta si entiende lo que está leyendo. Él responde, ¿cómo voy a entender si no me lo dicen? Felipe enseña y el etíope al ver agua responde, ¿qué me impide bautizarme? Entonces tenemos un discípulo, un apóstol que enseña. El paralítico no puede acercar a Jesús. Sus amigos los lleven. Bendito amigos. Los lleven desde su casa hasta Jesús. Hay obstáculos, demasiada gente. Suben al tejado, los desmonten y lo bajan.
El texto dice, Jesús vio su fe. Amigos, ¿desean que Jesús admira la fe de ustedes? Tráiganlo a Jesús. No son discípulos, no son apóstoles, no son maestros, son amigos. Entonces tenemos también los laicos involucrados plenamente en eso. Luego está Jesús en el pozo y en ese caso Jesús mismo viene. Le pide agua a la samaritana. Se rompen las normas y barreras sociales. Ella, que ha tenido 5 hombres diferentes, dice, venid a ver al que me ha contado con todo lo que he hecho y pregunta, ¿será este el Mesías? Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Me ha contado todo lo que he hecho. Ahí tenemos plenamente el testimonio de la mujer que vivía una vida de abandono, que trae a todo su pueblo a conocer a Jesús. Al igual que la mujer en el pozo, queremos enseñar a nuestra gente a ser tan privilegiado como para ver las oportunidades de hablar, viendo las oportunidades de hablar, tener el coraje de hablar, teniendo el coraje de hablar, orar al Señor por las palabras con las que decir, teniendo la palabra con la que decir, hablar sabiendo que el Espíritu Santo obrará cuando y como le plazca para cumplir su buena voluntad en este campo. Difundir el Evangelio, sembramos en la fe. Como le gusta decir a Detlef Scholz, la justificación por la fe significa que mientras arramos el campo, no miramos atrás. El Señor Jesús ha declarado justificado a los que creen en Él y les han imputado su justicia. Están perdonados. No siempre lo vemos, pero Él lo había prometido, por tanto lo creemos. Hay una tendencia para sembradores de iglesias siempre mirar atrás a ver cuál es el efecto, si han tenido éxito, pero si el Señor ha hablado, también hay que creer lo que Él ha dicho. Plantamos iglesias como aquellas a quienes el Espíritu Santo ha movido a través de la predicación de su Evangelio. Un pueblo que participa profundamente de escuchar a Jesús y recibirlo en estos preciosos sacramentos ha recibido misericordia sobre misericordia y a su vez muestra misericordia a innumerables personas en sus matrimonios, familias, vecindarios y comunidades. Quizás no hay mejor imagen del ministerio holístico que la de Jesús cuando comenzó su ministerio, curando a los enfermos, a los cojos y los ciegos. Predicó a la persona interior, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Entonces Jesús sana a ellos en su cuerpo, pero habla a ellos en su interior, mostrándonos ese cuidado. Nosotros también tendemos la mano para ayudar a los demás y al hacerlo, les llevamos, les decimos, les enseñamos, les proclamamos a Jesús entregado a ellos para el perdón de sus pecados. Yo creo que voy a terminar ahí porque el tiempo está acabando. ¿Tenemos 5 minutos? Igual, creo que solo voy a leer esa. La evangelización como parte integrante de la expansión de la iglesia es esencial para su misión, ya que la misión es trinitaria, pues el Padre envía el Hijo, es salvífica y que nace para morir por todos los hombres. Esta misión se lleva a cabo a través de la iglesia, principalmente mediante la proclamación, pero también mediante los sacramentos, en lo que el Espíritu Santo ha prometido obrar la fe salvadora. Y de ahí voy a terminar. Gracias, Pastor Ted. Ahora nos vamos a dividir en 4 grupos. Usted tiene para dirigirnos en eso, ¿no? Yo voy a hacer la división.